Vamos a hablar con el padre Flavio, sacerdote, Flavio Lauría, que es secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Migraciones. Esta comisión, en el cual el sacerdote que vamos a hablar ahora, Flavio, esta comisión, el cual él dirige, o es secretario ejecutivo, realiza acciones de sensibilización, asesoramiento y acompañamiento religioso, cultural, legal, educativo y social en el tema de las migraciones. ¿Está ahí, padre Flavio? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Reina. ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tardes. tal? Un gusto en ¿Qué tal? conocerlo, aunque sea así, los Igual, medios se acercan y hacen conocer el- gente, ¿no? Un gusto, sí, por realmente. supuesto, el gusto es mío, Reina. Bueno, sé que anda viajando, así que se tomó esta... Gracias por su generosidad, ¿no? De atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse. Gracias, Bueno, gracias. hay una suerte de imaginario social últimamente, que cuando decimos personas que vienen de afuera, inmigración, migrantes, extranjeros y una serie de nombres que varios, la gente está como, la sociedad en general está como reticente a todo esto, ¿no? No sé qué es lo que nos está pasando como sociedad, pero también podemos decir que hay una situación actual de la migración en la Argentina donde nosotros somos, como nación sudamericana, la que tenemos mayor población inmigrante. Esto, padre Flavio, ¿es bueno o no? Si es bueno, pregunta, sí. Sí, pregunto yo. Porque Sí, para bueno, desasnarnos sí, un poco de todo lo que nos pasa con el tema de la sí, inmigración, ¿no? Y de la gente que tenemos, inmigración. que vivimos, Bueno, convivimos todo el tiempo. exactamente. Ujú. Eh, Hace poco el Papa Francisco eh, definía la migración, o por lo menos calificaba, perdón, la migración como una riqueza. Eh, Primero de todo, el fenómeno de la migración es un fenómeno, eh, yo puedo decir natural, es natural ya al ser humano. El ser humano, desde un principio, digamos, del principio de la existencia, el solo hecho de subsistir, de poder sobrevivir, de poder mejorar sus condiciones, lo hace emigrar, lo hace salir, lo hace moverse, para él y ni hablar para las necesidades de su familia. Por lo tanto, es un hecho, es un acontecimiento, un fenómeno, como se lo quiere llamar, que es, eh, que es inevitable, ¿no? Y por ser inevitable y por formar parte ya de la misma naturaleza del ser humano, de la sociedad, de la historia, no puede que ser bueno. Y, y otro, otro, otro aspecto es que sabemos muy bien, y bueno, cualquier antropólogo, historiador lo puede confirmar, todos los pueblos se han ido formando de la riqueza por el enriquecimiento de otras culturas con las cuales se han mezclado, intercambiado. Una raza, una cultura que intente por todos los medios permanecer íntegramente pura no subsiste, Ujú. no se enriquece y no se supera. Es cierto que, digamos, desde hace más de un siglo hasta ahora, la migración tomó, digamos, una envergadura mucho más mayor que la de los siglos anteriores, ¿no es cierto? Sí, sí, Eso lo sabemos muy sí, bien, sí. debido a la gran posibilidad que hay de intercambio, incluso, digamos, de ultramar. Eso hizo que los pueblos emigraran en masa, ¿no es cierto? Ujú. Si me permite, en este momento, digamos, la población migrante en la Argentina, si bien, como usted muy bien dicho, es la mayor de América del Sur, la población migrante en la Argentina no está llegando al 5% de la población, es decir, la población extranjera representa un 5% Ujú. de toda la población argentina. En el año 1930, perdón, en el año 1914 era el 30%. Ajá. Entonces, de hecho, cuántos, no, un número muy grande, ¿no es cierto?, de argentinos descendemos de migrantes de Europa, ¿no es cierto?, lo sabemos muy bien. Ujú. Después la migración, digamos, se ha movido no solo desde el interior del país hacia las ciudades,
de los pueblos hacia las ciudades, en particular también Buenos Aires, pero también en las últimas décadas desde los países limítrofes, Perú, y como bien sabemos en los últimos años desde Venezuela, ¿no? Hay una inmigración muy grande. Sí. Debido a situaciones de búsqueda digamos, apelándose a la condición de refugiados también, muchos desde África, desde países del este europeo, pero siempre es bueno, siempre es una riqueza. Obviamente, un país tiene el deber, tiene el derecho de regular las políticas migratorias en bien de la sociedad, salvaguardando la seguridad, salvaguardando el bienestar, el orden, hay que controlar, pero nunca, digamos, nunca buscar una mayor seguridad que se vaya en detrimento del derecho de una persona de buena voluntad a emigrar. Además, bueno, lo sabemos, en la Constitución existe, ¿no es cierto? Sí, la ley es clara, sí. Ahora, la ley es clara, pero los contextos han cambiado. No son los mismos. Claro. Van cambiando, entonces, hoy por hoy, la sociedad en general, lo que hablábamos, lo que yo le decía al comienzo, tiene un imaginario social, el tema de la inseguridad, el tema del sistema de salud que tenemos bastante colapsado. Entonces hay una serie de cosas que yo le quería preguntar, por ejemplo, si en referencia a los países de origen, ¿no? Cuando existe la migración, si se hace un compromiso o una información confiable, fiable, antes de que salgan, es decir, cómo salen, en qué condiciones y si realmente acá en el país, o cualquier otro que sea, está en condiciones también de recibirlos. ¿Eso se toma en cuenta o no? Bueno, nosotros como nación tenemos una ley, la 25.871, la Ley Nacional de Migraciones, aprobada en el año enero del 2014, promulgada después de regularizada después de unos años, que es una ley basada en el derecho a emigrar, es decir, toda la persona de bien que quiera habitar el suelo puede llegar. Ahora, las normas ya internacionales previas a esta ley y la misma ley no deja de cuando se reglamenta, de exigir los deberes que el migrante tiene que tener al momento de llegar, es decir, antecedentes penales, sería certificado de buena conducta, documentación anterior, etcétera. Es decir, el Estado argentino tiene ese control. Por otro lado, en los años, ha habido una especie como de imaginario colectivo que usted bien dice. Ha habido algunos comentarios de algunos funcionarios acerca del tema de la delincuencia, que justamente ha un poquito movido o bastante movido, digamos, las preocupaciones en muchas. Pero, digamos, el Estado siempre, en todas las gestiones de gobierno, se vio en el deber, digamos, de realizar un control. El problema es cuando el control, digamos, en pos de la seguridad va más allá del derecho de la persona a emigrar y se le priva de ciertos derechos. Por ejemplo, la ley misma, en su reglamentación, en su reglamentación, habla de el derecho que tiene un país de detener y expulsar a una persona, ¿no? A una persona que digamos que viene para delinquir, eso está claro, ¿no? Por otro lado, el tema de la salud es un tema, la verdad, bastante difícil, ¿no? Es muy complejo, padre, porque primero le quiero decir que nosotros somos, alentamos todo lo que es la migración y digamos, pero también tomamos en cuenta el tema de la inseguridad, sí, lo tomamos en cuenta, obviamente, porque cuando resulta que el robo fue ocasionado por personas colombianas o de otra procedencia, entonces ahí como que nos ponemos en alerta, decimos, ¿cómo? Digamos, estamos tratando de ver la realidad del día a día, lo que yo le estoy planteando. Que está bueno saberlo también, ¿no? La realidad es que cuando uno va a los hospitales, por ahí la gente
de jubilados que también tienen derechos, no consiguen ni entrar a la guardia porque la guardia está colapsada y la guardia tiene también los inmigrantes o extranjeros que también tienen su derecho. Entonces ahí se produce como un choque de verdades en donde el jubilado también dice, pero yo pagué toda mi vida, trabajé acá. ¿Usted está de acuerdo o le parece que es una solución que se está comentando, ¿no? Yo lo escuché por todos los... que haya como una reciprocidad entre países, ¿no? En donde, bueno, Sí, mis migrantes van para allá, tus migrantes vienen, pero en las mismas condiciones. sí. ¿Qué le parece Bueno, eso? bueno, si me permite, primero yo digamos, separaría dos cosas, o sea, Sí, sí, extranjeros que viven ya en nuestro país, ¿no es cierto? Que ya claro, tienen por lo menos una residencia temporaria. claro. El solo hecho de vivir aquí, el solo hecho de comprar, aunque hasta la más mínima mercadería, ya Ajá, implica pagar un impuesto, eso lo sabemos, sí, ¿cierto? sí, Ahora, claro, se da el caso de personas que vienen exclusivamente para hacerse claro. atender, Sí, sí, y lo cual no es mm, recíproco en los países. exacto. A mí, sinceramente, me parece que, pero por lo menos a mí me parece, digamos, se puede llegar a un tema de reciprocidad, a una política, a un acuerdo, que incluso Bolivia mismo aceptó, o sea, Ujú. el caso típico es Bolivia, ¿no es cierto? Ahora hubo Digamos un que caso empezó un día, un en caso Chile. sigue en En Chile, Chile hubo un caso y lo exactamente, mandaron de en vuelta con una Chile, deuda terrible al exactamente, argentino. no, Y a mí eso me los, mi- movilizó un poco, ¿eh? sí, los mismos, bueno, los mismos ciudadanos chilenos tienen esa dificultad, ¿no? Sí. En Mm, tema de salud. ujú, Pero yo creo que a mí me parece que no sería nada malo ni quitarle derecho al migrante, y creo que a mí por lo menos me parece que en un tema de diálogo, más todavía cuando los países Mercosur o menos, digamos, ujú, están buscando cada vez más una integración, me parece a mí que muy bien se situación, ¿no es cierto? Yo ujú, por lo menos, repito, sean personas que van y vienen por el tema de la salud. Distinto es un inmigrante que ya tiene que está un tiempo aquí establecido, en que el país, está trabaja, que establecido, digamos que hay, exactamente, contribuye, exacto, y que hay muchos, porque estamos hablando, es muy probable de una minoría, ¿no es cierto? Y ¿sí? que hay una gran mayoría de migrantes que son gente trabajadora, que yo Exactamente, conozco, que todos es conocemos la gran porque, mayoría, ¿sí? claro, los No venezolanos que olvidemos tampoco, están entrando también, gente muy trabajadora y exactamente, muy educada, da gusto hablar con sí, 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 ellos. sí, sí. No Pero siempre va olvidemos a haber alguno tampoco, que, obviamente, que no entró con sí, esas que hay, intenciones, lógico. exactamente. Sí, Si usted me sí, sí, permite, perdone. también hay que Mm. saber, no, solamente para recordar, para que las tasas de migración son cada vez más altas, es decir, la persona que quiere radicarse tiene que pagar por persona unos 9.000 pesos, tienen que pagar Ujú. por el tema de tener que radicarse, más más todos los demás trámites. Sí, Como usted bien renovar dice, la cédula renovar transitoria, sí, cada sí, sí, año, claro, exactamente, sí, 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 que muchas veces para una familia es sí, sí, bastante complicado. sí. Y bueno, hemos tenido también en épocas, Pero igual, padre, durante dicho, la crisis, sí, sí, disculpe, ellos mismos, porque conozco mucha gente, por ejemplo, de nacionalidad boliviana, que me dicen, pero acá estamos igual, muchísimo mejor. Entonces, aquí en la Argentina, sí, sí, sí. Pueden trabajar, tienen trabajo, eso es sí, lo que comentan. Inclusive yo le hice una entrevista que lo voy a invitar a sí, que después se la voy a pasar, si me permite, la voy a pasar, hice una sí, con entrevista mucho gusto, Reina, sí, 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 a una amiga de nacionalidad boliviana, excelentísima persona, sí, y que ella misma dio algunas indicaciones al aire a los compatriotas de ellos, creo que lo hicieron compadres, ¿no? sí, sí, Sobre el sí, tema de que no roben, que no esto, que no lo otro, digamos, y se estuvo acá, charló con nosotros, se la voy a pasar esa entrevista. Es decir, me parece a mí que esto de que está todo perfectamente bien, mientras haya quizás un control sobre, un control exhaustivo sobre la gente que entra, porque si vamos a esperar que el extranjero delinca o mate o robe o viole, y después nos vamos a... Ah, bueno, ahora lo mandamos de vuelta. no, Me, no, no, tampoco es la solución, claro, porque exactamente, eso exacerba los ánimos en la sociedad también. exactamente. Y a veces cuando se dan las cifras, a ver, la cifra, digamos, de la población penitenciaria, digamos, la población detenida, la población extranjera detenida, Hay mucho, padre. digamos que Sí. mucho, digamos, es un porcentaje, digamos,
similar al de la proporción nacional Sí. de inmigrantes extranjeros. Sí, sí. Ahora, después hay que saber, como usted bien sabe, hay que saber leer las estadísticas, Sí, digamos, y sí, sí. cuál es el universo de dónde está tomado. Claro. Después está la población federal, después, bueno, las distintas Sí, instancias sí. que yo muy bien no conozco. Sí, hay que mirar Después las hay otro tema, estadísticas y que alguien que sepa las exacto, analice, como todo el tema del corresponde. narcotráfico, exacto, es verdad que el narcotráfico es algo cierto, pero Sí, justamente porque es narcotráfico, está hablando de entrada y salida de personas, ¿no es cierto? Entonces, por exacto. eso, Mm. lamentablemente, muchos caen en esa mala, Sí, y en esa desgracia. la próxima entrevista, si usted nos Con atiende, mucho gusto. digamos, porque capaz Sí, que yo le estoy hablando muy la verdad que corazón abierto le estoy hablando, ¿eh? sí, sí, Reina, sí, me No, parece no, muy, no muy, estoy. me da mucho, me da mucho gusto hablar con usted, por supuesto que sí. Entonces yo lo invitaría porque quiero hablar del tráfico de personas en relación también a los Bien, extranjeros, porque eso es otra realidad que están sufriendo, otra realidad que está por sufriendo ejemplo, y en que las poco se textiles. conoce. Claro, claro, y que después uno lo conoce cuando se incendia taller Un oculto, taller, y ahí mueren chicos De mano de obra esclava. y cuando la mano de obra esclava, como dice acá mi compañera Carolina, que sí, tienen a la madre y con los hijos ahí, esclavos también. exactamente, Tremendo. sí. Eso también Sí, hay que hablarlo, es decir, si vamos a traer gente, que no exista eso. Exactamente, Reina. Mm. Lamentablemente es la esclavitud moderna, ¿no? Sí, sí, la Totalmente. del siglo XXI. El siglo XXI, el haberla abolido en el año 1813, Sí, bueno, como en muchos países lo han hecho, pero no, claro. lamentablemente Como digo yo, mutó. Sigue existiendo en otra circunstancia y en otro no contexto. otra. Exactamente, Reina, Sí. exactamente. Bueno, padre, yo lo tengo Muy que, lamentablemente me encantaría charlar más, pero lo vamos a también convocar para un mes más o menos, lo volvemos a llamar con y mucho charlamos gusto, de este Reina. tema, ¿le parece? Perfecto, Reina, con mucho Bueno, gusto. bueno, la verdad que un Saludos. placer, le agradezco su comunicación, su generosidad, sus palabras, Al y le contrario, mando un a abrazo. usted por la invitación, a No, usted al y a toda la contrario. audiencia, Muchas gracias, un y a abrazo todo el grande, equipo. padre. Muchas Abrazo, Reina, a la abrazo, próxima. Hasta abrazo. luego. Hasta luego. Bueno, hablamos, por eso le decía padre, porque la gente por ahí no sabe, es el sacerdote Flavio Lauría, que es secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Migraciones. Da para mucho, para muchos temas. Bueno, gracias.